Cubano soñador. Con lo difícil que se escucha, al menos desde la situación de aquí, de España, que es emprender en Cuba, cómo es la vida ahí. ¿Cómo fue tu historia para llegar a donde estás ahora mismo? Bueno, fue una historia, yo te digo que difícil. Cuba está viviendo, bueno, ya 60 años viviendo una situación complicada. Claro. Al final es un país que te restringe muchísimo en todas las posibilidades que puedas tú obtener. Te corta todas las alas. Es un país donde tú no eres dueño de tu casa, no eres dueño de tu coche, no puedes emprender, no puedes tener tu propio negocio. Vas a ganar lo mismo que la otra persona. No importa si eres un doctor y te has pasado 8 años estudiando en la universidad, a una persona que está cambiando un neumático. O sea, y que no tiene nada que ver. Todos los trabajos son buenos y honorables, pero al final cuando tú le pones empeño y dedicación a ciertas cosas, debe ser recompensado de una manera económica y de posibilidades, y de tú poder pues escalar. Y eso es algo que definitivamente en Cuba no hay. Y a los 14 años me acuerdo que mi padre me siente y me dice: oye, mira, llegamos a un momento determinado que nosotros no estamos tan mal, pero sí, la verdad que no vemos un futuro, porque lo que estoy haciendo yo, lo que está haciendo tu mamá, a veces es un poco arriesgado, en cierta manera. Nos vamos por ti. Me sienta un día antes de irnos a los Estados Unidos, porque yo tenía familia en Miami. Mi bisabuelo y mi abuela ya llevaban como 30 años, 20 años, pues lo vieron desde el principio y dijeron: me voy. Y bueno, nosotros como, al final, cuando nací yo, estamos hablando en 1994, en Cuba estaba el periodo especial, se llamaba. Periodo especial es cuando prácticamente de los 7 días a la semana, 5 no tenías luz. ¿Okay? Wow. Había un déficit gigante de comida. Date cuenta que allá en Cuba, y le estoy dando una historia un poco para que puedan poner en contexto todo lo que hemos pasado, y bueno, más que nada mi historia, mi cultura, que muy orgulloso de ser cubano. Creo que es una cultura espectacular, pero bueno, es muy desafortunado. En Cuba te da una libreta, se llama la libreta de abastecimiento. La libreta de abastecimiento lo tienen todas las familias, en el cual tú vas a un agro y haces tus compras y tienes cosas incluidas. Quiere decir que, por ejemplo, puedes coger un pollo completo al mes, una ración de arroz, 12 huevos, para tú poder alimentar a una familia. Madre mía. Es complicado. Está todo muy racionado y al final no daba. Y te das cuenta que el salario en Cuba son $14 al mes. Y una Coca-Cola te puede costar 50 centavos. Ahí tú puedes crear una relación. Entonces me acuerdo que yo crecí con mucha pobreza a mi alrededor, ¿me entiendes? Dentro de mis amistades, yo diría que gracias a mi padre yo era el que mejor estaba. Pero mejor estaba es que tenía un par de zapatos, tenía una mochila y tenía 4 mudas de ropa. Eso era para mí estar bien. Y dentro de lo que cabe, poder comer arroz y frijoles todos los días. Y eso para mí era ya un gusto. Yo tenía amigos que estaban en la esquina que no tenían zapatos, que yo le daba mis tacos porque jugaba fútbol, le daba mis tacos de jugar fútbol, mis zapatos de jugar fútbol, y ellos les recortaban la parte de abajo para que no le dañara la espalda y poder ir a la escuela con los zapatos. O sea, wow. Hay momentos, y creo que te comentaba a ti, Sergio, una vez, nosotros no teníamos luz y mi abuelo pone su carro, lo conecta a la batería y lo conecta a un ventilador para nosotros poder dormir en la noche, porque no teníamos electricidad y no teníamos aire acondicionado, no había nada. Y en Cuba hay mucho calor y mucha humedad. Está en el Caribe. Entonces fue una situación complicada. Y ese momento mi padre me sienta, me dice: nos vamos por ti. Entonces quiero que sepas que todo lo que estamos haciendo, nosotros estamos dando una profesión. Mi padre es ingeniero químico, tiene 2 maestrías. Mi madre es ingeniera agrónoma, trabajaba en el Instituto Forestal de Cuba. O sea, son personas extremadamente profesionales y preparadas que se han pasado estudiando toda su vida, un poco diferente a mí, ¿me entiendes? No son ese tipo de empresarios, pero sí me pudieron inculcar muchísimas, yo diría que, bueno, conceptos de superación, y que haz lo que te guste y haz lo que te apasiona. Y a ellos les apasionaba eso. Y me sentaron y me dijeron: nos vamos a los Estados Unidos por ti. Así que hazlo bien. Sí, lo que tú hagas, haz lo que te apasiona, hazlo bien. Y eso me marcó mucho en esa transición de 14 años, llegar a Miami, imagínate, a Estados Unidos. Yo viviendo, nací en pobreza, vi pobreza, no sabía qué cosa era una hamburguesa, para que tengas una idea. No sabía qué cosa era una Coca-Cola. No sabía qué cosa era ir a una tienda y comprarme 2 zapatos. No había vivido eso con 14 años. Es complicado. Es complicado porque le quitas por un
por una filosofía política, en cierta manera, y un estilo de vida le quitas muchísimos sueños a muchísimas personas. Y te digo, culturalmente creo que nosotros los cubanos tenemos algo diferente, porque a pesar de la carencia, de la pobreza, somos personas que si nos dan la oportunidad en cualquier parte del mundo, pues como decimos nosotros, somos echados para adelante. Tratamos de inspirar y de proveer y de verdad, como no venimos de nada, queremos lo que más podamos hacer y sacar el máximo provecho a todo. Así que... Luego hablaremos de Miami y de la situación actual en Miami y cómo está creciendo. Sobre todo este podcast, Danilo, yo creo, conociéndote, lo que más vamos a poder transmitir a la gente es esa inspiración de esforzarte, de aprovechar las oportunidades que tenemos, de sentirnos afortunados por la vida que tenemos, sobre todo la gente que estamos en este lado del charco, ¿no? Y sobre todo... Tú has visto las dos caras de la moneda, has visto el no tener nada y el pasar a tenerlo todo. Y luego eso como a ti te ha hecho pues esforzarte cada día, ponerte objetivos, confiar en tus posibilidades y al final decir, oye, o lucho o no me queda nada después. Entonces, me gustaría preguntarte, para poder entender al Danilo de actual, que luego hablaremos de cómo tienes ahora mismo la estructura empresarial y qué es lo que haces ahora, ¿qué pasó en tu infancia? ¿Cómo fue esa educación que te dieron tus padres en cuanto a valores? ¿Qué viste tú en tu casa que te forjó para ser la persona que eres a día de hoy? Total, yo creo que mis padres fueron fundamentales y siempre lo digo, o sea, independientemente que sí tenemos mentalidades diferentes, porque al final, o sea, yo soy la oveja negra de mi familia, yo soy el que no se graduó de la universidad, ¿entiendes? Tengo una familia de ingenieros, de médicos, de personas extremadamente capacitadas y profesionales, y yo fui la persona que cuando me mudé acá, y yo tenía en cierta manera una carga fuerte, porque al final a mí me inculcaron desde pequeño, y esto sí se lo debo a mis padres completamente, valores. Creo que es ser buen ser humano. O sea, todo lo que tú hagas en la vida ayuda a las personas, porque nos criamos con eso. O sea, dada a la mala situación de Cuba, el cubano si tiene un pan, se lo pica en 4 y empieza a compartir. Y eso es algo que creo que independientemente de todo el éxito que uno pueda tener en la vida, uno siempre va a sus raíces. Y ese valor para mí es ser buen ser humano. Creo que me ha forjado a ser quien soy. Mis padres siempre, oye, con valores pues delante de todo. O sea, nunca por ganar más o menos o tratar de cerrar un negocio o no, perjudiques a nadie. Siempre se puede encontrar ese punto medio al cual tú puedas beneficiar a todo el mundo. Y mi padre siempre, y más mi padre porque hablaba más conmigo. Mi madre era la militar, pero mi padre era un poco más pasivo en ese aspecto, y como que yo conectamos, al final mi padre es la persona, mi referente, mi todo. Es más, trabajo en mi compañía hoy en día y es un placer enorme poder verlo todos los días trabajando conmigo. Pero sí, es eso, es ese ámbito, ese ambiente familiar. Somos muy familiares, o sea, muy familiares. Nosotros todo lo hacemos juntos. Entiendo, y a lo que habías dicho anteriormente, que la vida es corta. La vida es corta. Al final nosotros nos metemos tanto en los negocios, en los números, en la vida laboral, que a veces se nos olvida lo más importante. Y voy atrás a Cuba, lo más importante es la familia, en cómo nos mantenemos juntos, en cómo podemos ir hacia adelante, pero juntos. Ese concepto de que al final nada vale si emocionalmente no estás estable y amas a tu entorno, amas a tu familia, tienes a tus padres bien saludables, a tu familia, ver a mi familia que está bien independientemente del nivel económico. Creo que esa es la mayor satisfacción que tú puedas ver a mí, que acabo de tener una hija de 6 meses, cumplió 6 meses hace 2 días, y verla sonreír todos los días es la mayor felicidad del mundo. Entonces creo que esos valores de mis padres, creo que se los voy a agradecer de por vida, porque me han forjado y me han hecho el hombre que soy. ¿Cómo viviste tu adolescencia? Porque llegas a Miami, la familia ha depositado todo tu peso encima de ti. Sí. Danilo, hemos venido a Miami por ti, tienes que estudiar, tienes que sacarte una carrera, y Danilo no quiere sacarse una carrera y quiere emprender. ¿Cómo viviste esa transición? Me imagino que tus padres incluso dejarían de confiar en ti. ¿Cómo lo recuerdas? Los recuerdo con mucha presión, y lo dijiste muy bien. Creo que fue una presión extra que tuve que probablemente se podía evitar, ¿entiendes? No poner esa presión, y a veces los buenos padres a veces demandan demasiado de los hijos, pero a veces es bueno dejar a las personas ser, ¿entiendes? Y creo que mis padres se dieron cuenta ya en un momento determinado, cuando me vieron muy feliz,
a pesar de que no tenía tanto. Pero yo estaba haciendo lo que me apasionaba. Ya les contaré qué es. Pero sí, muchísima presión. Muchísima presión. Imagínate, mis padres extremadamente exitosos a nivel académico. Yo llegué a un momento determinado que tenía 21 años que digo, 6 meses para graduarme. Eso es otra. Que yo Hostia. empecé la universidad. Y yo soy como un dropout, como se dice. O sea, yo me fui porque llegué a un momento determinado que yo estaba estudiando administración de empresas y yo digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, yo creo que todas las personas en un momento de su vida tienen ese clic. Y ese momento tú tienes que actuar. Si no actúas, se te va a hacer muchísimo más difícil. Y yo actué. O sea, yo dejé todo. Actué y creo que no me arrepiento. No me arrepiento porque a pesar de que dejé los estudios, creo que empecé a hacer lo que me apasionaba. Y creo que cuando tú haces lo que amas y te apasiona, creo que no tienes límite. Para hacer un poco de spoiler, tú convertiste en millonario con 23 años. Con 23. Y acabas Hostia. de decir que con 21 hiciste un dropout de la universidad. Bueno, yo creo que todo el mundo quiere ya la fórmula Sí, de la sí, farmacia para poder recetarlo y tomarse la misma pastilla. Ah. ¿Cuál fue el secreto realmente, Danilo? ¿Cuál fue el secreto de pasar de con 21 dejarlo, ser una persona con miedos, con creencias limitantes que, ostras, se la estaba jugando y tenía que ir a fuego, a con 23 conseguirlo? ¿Cuál crees, mirando hacia atrás con lo que sabes ahora, que pasó realmente? Yo creo que hay muchísimos empresarios que se pueden relacionar y no es muy diferente. Yo creo que la dedicación y las ganas del éxito y bueno, en cierta manera esa misma presión que tuve a nivel interno, date cuenta que mis padres, mi papá, y me emociono cuando lo digo, estaba lavando platos en un casino. Claro. Porque no sabía el idioma y no podía validar su maestría. Papá vino ya con casi 40 y largos, casi 50. No es lo mismo. Bueno, 50, discúlpame, 52 años. Entonces, ya vino una edad en la cual es un poco complicado empezar de cero. Entonces, no solamente tenía esa presión de que tengo que hacerlo, es que entendí que para poder hacerlo, donde yo quería llegar, necesitaba 3 cosas. La UNS, que es un concepto que yo siempre utilizo, es crear algo que tenga valor, ¿entiendes? Que pueda solventar una necesidad y puedas crear un servicio extraordinario. Entonces, con ese concepto empecé yo a tener una rutina. Una rutina para mí fue esencial hasta cuando no tenía que hacer. Yo mantenía mi rutina porque yo entendía que yo necesitaba poner en el mundo las energías y atraer lo que yo quería. Y estando en casa o estando haciendo otras cosas que no iban a ser productivos para esa meta, no me iban a llevar. Entonces yo creo que la rutina y la dedicación y tener más hambre que nadie. Yo creo que al final el éxito es un estado mental. Yo creo que para tú poder emprender y empezar a emprender, tú necesitas hacer ese clic contigo mismo y cambiar el chip. Cambiar el chip y no pensar en el mismo dinero, aunque tengas una situación... Me quedé con $300 de cuenta de banco cuando empecé todo esto. Porque claro, cuando yo digo, ok, me salgo, me salí y todos mis ahorros se me fueron y me quedé con $300 en la cuenta de banco. Entonces vi algo que me hizo ir a otro, yo creo que a otro nivel de conciencia. Y yo diría que es la urgencia y la necesidad. Cuando tú mezclas la urgencia y la necesidad con pasión y dedicación, es una mezcla que puede ser atómica. Puede ser atómica porque me pasé 6 meses sin facturar nada a mi primer cheque ser sustancial, ¿entiendes? Y que hacía lo que iba a ganar yo en 2 años cuando me graduara de la universidad. Entonces ya en ese momento yo entiendo, al menos para esa etapa de yo ser empresario o estar emprendiendo, lo que tenía que hacer. Entonces solamente duplicar esas rutinas, porque al final sigue siendo disciplina y rutina. Disciplina y rutina. Qué importante, disciplina y rutina. Es tú replicar, porque en este arte, pues yo creo que al final el emprendimiento es un arte y que todos lo podemos hacer, solamente no todos estamos seteados a hacerlo. Y si podemos mentalmente nosotros tener la capacidad de poder entender cómo funciona el dinero y cómo funciona el ser humano, todo el mundo tiene la capacidad de poder hacerlo. Y claro. Yo lo entendí, creo que dentro de lo que, de mi filosofía y mis creencias, creo que en ese momento fue clave. Y decía, ok, perfecto, si yo no tengo una rutina, no sé qué voy a hacer. Si no tengo disciplina, no voy a poder tener una rutina y no voy a poder ejercer
¿me entiendes? Y si no empiezo a crear contactos y network, ¿me entiendes? No voy a poder llegar a donde yo quiero. Entonces, al final, yo siempre tuve un concepto y mi padre siempre me decía, tú vas a ser la manifestación de las 5 personas que te rodeas. Entonces, yo me di cuenta que las personas que yo me rodeaba en high school, o sea, en secundaria y en la universidad, no era el núcleo, ni eran el tipo de personas que yo quería ser. Entonces empecé a rodearme de personas que yo admiraba. Y de verdad empecé a aprender de ellos. Empecé a aprender de ellos, empecé a ver hasta déficit de su trabajo, ¿entiendes? Cómo yo podía mejorarlo, qué capacidad yo tenía como emprendedor y como persona para, oye, ya aprendí esto, cómo lo puedo formular a mi manera, a mi filosofía, a mi personalidad y cómo lo puedo poner en el mundo. Y creo que esa es la clave. La clave es entenderte primeramente, cambiar el chip y no ver las cosas por dinero, encontrar tu nicho que te apasiona y que tú eres bueno, ver cómo puedes entrar en esa industria. Y lo segundo es, al principio, trabajar más que nadie y que vas a tener, haz de cuenta que para poder emprender tú necesitas entender algo. Emprender no es sinónimo de dinero. Emprender es saber que tú vas a fallar más que vas a ganar. Pero en cada fallo, cómo tú aprendes de los mismos. O sea, esa es, porque eso es lo que te va a hacer más grande. Y al final eso es lo que estás reduciendo riesgos. Estás reduciendo riesgos, estás reduciendo errores, porque ya lo estás viviendo. Entonces, cada mes, cada 6 meses, cada año, tu proceso va mejorando. ¿Entiendes? Y ahí creo que es la clave. Y creo que los grandes empresarios del mundo han atinado en los procesos. En los procesos de llegar. Y cuando llegas, es otra conversación. Ya, porque es que es diferente. Total. Es diferente.